nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Siempre hay cosas que no funcionan comercialmente, pero que dejan algo distinto. Un nuevo fracaso comercial. Un nuevo fracaso comercial. Personalidades que no destacaron, personas comunes o no tanto. Un nuevo fracaso comercial. Voces subterráneas. Voces subterráneas que retumban lejos del suelo que habitamos. Voces subterráneas. Un nuevo fracaso comercial. Voces subterráneas. Un nuevo fracaso comercial. Bienvenidos a un nuevo fracaso comercial. En esta oportunidad repasaremos la historia de Rosario del Plan, quien fue protagonista de un fracaso comercial a finales del año 2021. Un nuevo fracaso comercial. Rosario del Plan nació en Wilde el 17 de octubre de 1945. Luego de una vida dedicada a la educación pública como maestra de primaria, se jubiló y se mudó al barrio de Caballito, de la ciudad de Buenos Aires. Durante su estadía en el edificio porteño sufrió problemas de movilidad en su cintura y, producto de su lentitud para moverse, sus ojos observaban por más tiempo la deteriorada capital y a los vagabundos cuando hacía sus quehaceres por las calles. En este contexto, a su malestar físico se le sumaba el malestar visual que le producía ver a estas personas marginales. Rosario, ex profesora de primaria, desde su jubilación vivía en un coqueto edificio de Caballito, Buenos Aires, dejando una larga vida transitada en su Wilde natal. Sus padres fueron reconocidos profesores universitarios y detractores de la movilización popular transcurrida el día de su nacimiento, el 17 de octubre, y que dio origen al peronismo. Ambos observaban desde su casa, al decidir realizar el parto en su hogar, cómo los transeúntes movilizados ese día ensuciaban las calles del conurbano bonaerense y posteriormente a la distancia de la capital. Su indignación fue una bandera que la agrupación vecinal Sociedad Inalterable del Orden y la Limpieza Ciudadana de Wilde siempre mantuvo vigente, con una estatua de ambos baldeando su vereda en las calles de su barrio. Pero más allá de su apellido de renombre, Rosario realizó una carrera como profesora de primario durante 30 años, en donde desplegó por las aulas tanto de capital como de provincia, en escuelas públicas y privadas, todos sus saberes técnicos combinados con una exquisita visión y análisis del sentido común argentino. Un nuevo fracaso comercial. Desde el año 2007, en las alturas de su departamento de Caballito, Rosario, como en un panóptico porteño, vio el devenir con sus propios ojos. A medida que pasaban los años, se daba cuenta del deterioro de su barrio, de la ciudad y de su país. Veía cómo la pintoresca visión de una de las capitales más importantes del mundo iba mutando a postales deslucidas que perdían su brillo y coquetería para pasar a lo que parecía una pálida copia del original y luego, cada vez más rápido, a un deslucido, sucio y desordenado espacio para vivir. Todos a su alrededor cercano parecían entender lo mismo, pero ninguno se detenía a comentar nada con nadie, salvo por su vecina del piso de abajo, Isabel. Una persona joven, abierta, a quien con su espíritu rozagante sociabilizó sin prejuicios con la ex docente a partir del año 2021, recién llegada al edificio. Isabel tenía 20 años, era estudiante de medicina y circunstancialmente un día cruzó palabras con Del Plan en el ascensor del edificio. Al parecer sus opiniones eran parecidas, demostrando tener los mismos valores. Su vecina abrazaba ideas relacionadas con la libertad en su máxima expresión y a Rosario le agradó. Incluso charlando decían que había que hacer algo con la mugre y ordinariez que reinaba en el barrio y la ciudad. Fue la ex docente quien reveló a la joven vecina los datos que había ido recabando, más que nada de medios televisivos, sobre la organización secreta que estaba por detrás de esas caras tristes y sucias y esos cuerpos cansinos con ropa vieja y olorosa. Esa mafia organizada estaba detrás de ese olor a culo que estaba robando su ciudad y su nación. Isabel dijo conocer del tema, ya que algunos portales a los cuales seguía habían investigado esa temática.
Esas palabras, algo desconocidas, modernas, confundieron a Rosario y nunca hubiera imaginado que asimilaría ese conocimiento vital para los días que corren. Un nuevo fracaso comercial. Por medio de su vecina Isabel, la anciana conocería lo que significaría un antes y un después en su modo de informarse, comunicarse, de entretenerse, de consumir contenido audiovisual y de organizar los tiempos y momentos de su vida, de consumir un determinado contenido buscado y, a fin de cuentas, de pensar la realidad. El celular. Investigó al elemento hasta encontrarse con una tecnología que le brindaba inmediatez y precisión en sus búsquedas. Este nuevo dispositivo reemplazó al televisor, al cual solo siguió prendiendo por inercia, por la nostalgia de lo que fue y el respeto hacia un compañero de muchos años. Fue el celular el que ayudó a ratificar las sospechas de una sociedad secreta de vagabundos, organizada y con acciones concretas para arrebatar la nación que supimos ser. Fue también el celular el que facilitó a Rosario completar su idea de los cubículos para luego hacerla realidad. Un nuevo fracaso comercial. La iniciativa era una virtud que Rosario no perdió nunca a lo largo de su vida, ni siquiera luego de jubilarse, y sin perder el tiempo empezó a querer cambiar la realidad que, como ella misma repetía, le estaba arrebatando su nación. Recordó algunas viejas tareas de rutina que solía repetir en ciertos cursos de escuelas privadas y con su inventiva e inteligencia inoxidable comenzó la epopeya. Su vecina Isabel fue la primera en saber de esos cubículos ciudadanos. Se trataba de construir pequeños cubículos de cemento e incrustarlos atornillados contra los marginales que duermen en las veredas y o espacios públicos. Luego decorar el exterior del cubículo con el matiz exacto que tenía ese espacio previo a la ocupación ilegal del marginado. Periódicamente, a través de una pequeña rendija, se le suministraría agua y una vez a la semana se desinfectaría mediante fumigadores. Isabel le comentaría entusiasmada a sus padres y estos, dedicados al rubro empresarial, serían los siguientes en conocer los cubículos ciudadanos. También serían determinantes para que esa idea se convierta en proyecto producto del interés que les despertó. En todas las personas a las cuales se le comentaba la idea se repetía la sensación de originalidad que transmitía, que además solucionaría la imagen del casco urbano de la ciudad. Teniendo en cuenta la inmensidad de la organización e inventiva de los marginales que deslucían la ciudad, Rosario fue clara con los padres de Isabel, dueños de diferentes empresas de velas. Para ella había que producir cubículos a rolete, porque no se sabía qué tipo de resistencia tendrían por parte de los marginados. Rosario, además de ser la creadora de la idea, brindaría información precisa a los inversores sobre la comunicación con celulares truchos y robados que mantienen, con chips liberados por el Estado con crédito ilimitado, los mecanismos instantáneos de sugestión de lástima por pobreza y las técnicas hipnóticas de pedido de limosna. Rosario era pacífica y pese a su descubrimiento intentó recuperar sus calles a través del trabajo. Consideraba que se podía solucionar el problema premiando a quienes lo solucionen con una ganancia acorde. Su proyecto de cubículos tendría entonces el apoyo y la inversión del padre y la madre de Isabel, la vecina de la ex docente, quienes tras extensas charlas definieron su participación e inversión correspondiente. Un nuevo fracaso comercial. Lamentablemente y en pleno desarrollo de la pyme, Rosario falleció. Sus últimas palabras fueron una misteriosa y enardecida pregunta: ¿qué es un tulipán? Aparentemente, su exquisito paladar no había conocido la belleza de los tulipanes de Ámsterdam y su mente no pudo soportarlo. Su vecino puso esas flores en su balcón, lindero al de Rosario, y desde allí fueron olidas por la ex docente. El aroma, increíblemente desconocido, la sumergió en una depresión inusitada. Su siesta de esa tarde fue eterna, ya que nunca más despertaría. El dolor de sus allegados obligó a las fuerzas policiales a realizar una investigación exhaustiva, pero no encontraron nada.
y al darse cuenta que todos sus enemigos eran personas indigentes y en situación de calle, llegaron a la conclusión que era imposible que lleguen a elaborar un plan para matarla. Su pregunta, ¿qué es un tulipán?, hecha luego de googlear la flor de su vecino, fue hecha a los gritos, escuchada por su vecina amiga, quien corrió a socorrerla, pero que recién pudo verla horas posteriores, cuando la policía entró al lugar. Esa pregunta encierra la decepción y la nobleza de quien no se avergüenza de su ignorancia, diría más tarde su vecina Isabel. Su idea hecha emprendimiento fue abandonada por los padres de Isabel por respeto a la difunta Rosario. Luego de un duelo correspondiente, se dirigieron a oficinas del gobierno de la ciudad para que en honor a la ex docente se la lleve a cabo, pero desde el gobierno solo les agradecieron la iniciativa, agregando que tenían su propio plan, más efectivo y rápido, ejecutado a través de policías especializados y empresarios de supermercados, quienes ya se estaban encargando de reparar esa deslucida imagen de las calles porteñas. A continuación, la analista de fracasos, la licenciada Georgina Experta, nos alumbra con una reflexión final. Un nuevo fracaso comercial. Buenas, ¿cómo andan? Yo pensando en la Rosario, disculpen, siempre pensando en su legado más que en su ausencia física. Creo que sus ganas de trabajar, su lucha, digamos, inspira. Todos tenemos derecho a vivir en un lugar lindo, ameno, y ella no tuvo vergüenza de decirlo y de pelear por ello. Nuestros modos fueron cambiando y nuestros hábitos también. Las personas le dejaron de prestar atención a lo bello que era Capital Federal. De ahí la ausencia de flores pintorescas, de escenarios porteños rebosantes de belleza y modernidad. Los tulipanes fueron la gota que rebalsó el vaso de vidrio fino de Rosario, símbolo de la jungla sucia en la que vivimos. Pobre Rosario, desde donde estés, perdónalos, que de verdad no saben lo que hacen. Y tu visión independiente siempre nos alentará a seguir. Pensemos a Rosario, les dejo un saludito. Esto fue un nuevo fracaso comercial. Continuamos con la programación habitual.